Bueno, vamos a arrancar con la explicación de redes de Petri. En primer lugar, saber que las redes de Petri fueron ideadas por un alemán que se llama Karl Petri como parte de su tesis doctoral y son un grafo dirigido que cuentan con 4 componentes: los sitios, las transiciones, los arcos y los tokens. Y lo interesante que tienen las redes de Petri es que solamente con estos 4 componentes podemos modelar sistemas dinámicos y concurrentes y situaciones que se van a encontrar mucho en su vida profesional, como son las exclusiones mutuas o las sincronizaciones. A lo largo de esta explicación vamos a ver qué representa cada uno de estos componentes que forman parte de las redes de Petri, y luego vamos a ver un ejercicio integrador que les permita a ustedes ver un ejemplo de lo visto anteriormente. Bueno, como les decía, las redes de Petri están compuestas por estos 4 elementos: los sitios, las transiciones, los arcos y los tokens o marcas, ¿sí? Los sitios modelan un estado o una condición y son representados con un círculo. Las transiciones modelan un evento o una acción y son representados con un pipe o línea vertical. Los arcos son modelados con flechas, ¿sí? Y lo que hacen es unir un sitio con una transición o una transición con un sitio. Lo que tienen que tener cuidado es que un arco nunca puede unir un sitio con un sitio ni una transición con una transición. De esta forma, a lo largo de una red de Petri, ustedes siempre van a encontrar sitio, transición y así siguiendo, siempre los sitios y las transiciones unidos por estos arcos, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, nunca pueden encontrar en una red de Petri un sitio relacionado o unido a través de un arco con otro sitio, ni una transición unido a través de un arco con otra transición. ¿De acuerdo? Bueno, y por último tenemos los tokens. Los tokens son este puntito negro, se encuentran dentro de los sitios, ¿sí? Y su función es habilitar o deshabilitar las transiciones y de esta manera controlar la ejecución de la red, ¿sí? Esto ahora les va a quedar más claro cuando avancemos en la explicación, ¿sí? Pero en principio estos son los 4 componentes que forman parte de una red de Petri: sitio, transición, arco y token. ¿Ok? Bueno, como les decía, los tokens son utilizados para habilitar o deshabilitar transiciones. Bueno, veamos cuándo las transiciones están habilitadas y cuándo no están habilitadas y qué ocurre cuando se habilita una transición. En primer lugar, una transición está habilitada cuando tenemos al menos un token por cada arco que llega a la transición. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, una transición está habilitada cuando tenemos tantos tokens del sitio a la transición, ¿sí? Tenemos tantos tokens como arcos llegan del sitio a la transición. Por eso lo que podemos ver en esta diapositiva es que esta transición está habilitada porque tenemos un token y un arco. En cambio, esta transición está deshabilitada. ¿Por qué? Porque tenemos un arco del sitio a la transición, pero en este sitio nos falta un token. ¿De acuerdo? Fíjense este ejemplo. Esta transición está habilitada. ¿Por qué? Porque tenemos 2 arcos del sitio a la transición y tengo 2 tokens en el sitio. ¿Ok? Entonces, estos 2 arcos de entrada hacia la transición, es decir, del sitio a la transición, me exigen de que en este sitio tenga al menos 2 tokens. Como tengo 2, podría tener más. Esta transición está habilitada. Fíjense este ejemplo, esta transición está deshabilitada. ¿Por qué? Porque tengo 2 arcos del sitio a la transición, pero tengo un solo token. Me falta al menos uno. ¿Bien? Esta transición está habilitada. ¿Por qué? Porque tengo de este sitio a esta transición un arco y tengo un token. Y tengo de este sitio a esta transición un arco y tengo un token. Por lo tanto, cumple las condiciones y esta transición está habilitada.
En cambio, esta transición está deshabilitada. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo un token de este sitio a esta transición y tengo un solo arco, por este lado estaría habilitada la transición, pero por este lado esta transición no se habilita. ¿Por qué? Porque tengo un arco del sitio a la transición, pero me falta el token. ¿De acuerdo? Ahora, yo les dije que los tokens, además de habilitar o deshabilitar transiciones, controlaban la ejecución de una red. ¿Qué significa la ejecución de una red? Bueno, los tokens, cuando se habiliten las transiciones, van a ir pasándose de sitio a sitio, ¿sí? Y de esta manera estaríamos simulando la ejecución de la red, ¿sí? O estaríamos representando la ejecución de la red. Vamos a ver qué ocurre cuando una transición es habilitada en función de esto que le vengo diciendo. Fíjense, en este instante, ¿sí?, esta transición se encuentra habilitada por esto que venimos hablando, ¿no? Tengo de este sitio a esta transición un arco de entrada y tengo el token. Ahora, ¿qué pasa cuando se habilita? Que sería este instante. Cuando se habilita la transición, se remueven tantos tokens como arcos de entrada tengo a la transición. Se remueven, repito, tantos tokens como arcos de entrada tengo del sitio a la transición. Y se generan tantos tokens como arcos de salida tengo desde la transición al sitio. Entonces, en este instante se habilita la transición. Cuando se habilitó, se removió el token de este sitio y se generó un token al siguiente sitio. ¿Ok? Se removió uno por el arco de entrada porque tengo un solo arco de entrada. Se generó uno porque tengo un solo arco de salida. Fíjense esta situación. En el instante y está habilitada esta transición porque tengo un arco del sitio a la transición y tengo un token. Cuando se habilita, que sería esto, ¿qué pasó? Se removió un token porque tengo un arco desde el sitio a la transición y se generaron tantos tokens como arcos de salida tengo. Entonces se generó un token para acá y se generó un token para acá. ¿Bien? Entonces, repito, en este instante se habilitó la transición, Cuando se habilitó la transición, se remueve el token que estaba acá y se generó un token para este sitio y se generó un token para este sitio. Bien. Esta otra situación lo que demuestra es, esta transición está habilitada porque tengo un token acá y tengo un arco de entrada del sitio a la transición. Por este lado ocurre lo mismo. Cuando se habilita esta transición, se va a remover este token por este arco, se va a remover este token por este arco y se va a generar un nuevo token por este arco de salida hacia este sitio. Por lo tanto, en el instante y más delta, que es cuando se habilitó la transición, estos dos sitios quedaron sin tokens y el sitio siguiente quedó con uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera vamos a ir representando cómo es la ejecución de una red de Petri, es decir, cómo se van pasando los tokens de sitio a sitio a partir de la habilitación de las transiciones. Bueno, esto es un ejemplo que se los dejo para que lo analicen ustedes. Y vamos a hablar de algunas convenciones que los van a ayudar a la hora de modelar una red de Petri. Van a encontrar lo que llamamos generadores de tokens, ¿sí? O una transición con un arco de salida al principio de la red, ¿sí? Que esto lo que demuestra es una transición que genera constantemente tokens, ¿sí? Puede haber uno o varios de estos generadores de token por una misma red, ¿sí? Entonces, al principio de la red van a encontrar los generadores de token, también se les llama transición fuente, que lo que hacen o lo que representan son transiciones que generan constantemente tokens hacia
los sitios siguientes. ¿De acuerdo? Repito, de estos generadores de token o transiciones fuente puede haber una o varias por red, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es de no bloquear la red. ¿Qué significa no bloquear la red? Y esto es muy importante, de que toda transición debe tener la oportunidad de ser habilitada al menos una vez, ¿sí? Esto es muy importante porque si una red se bloquea, esa red es incorrecta, ¿de acuerdo? Otra convención es que todos los nombres, todas las transiciones y todos los sitios deben tener nombre de manera obligatoria y estos nombres no pueden repetirse ni entre transiciones ni entre sitios. Todos los nombres de las transiciones y los sitios tienen que ser diferentes. Y por último está la convención de fin de que se termina una red de Petri con una transición que lo que indica es el consumo de tokens, es decir, los tokens que lleguen a esta transición final van a ser consumidos. Pueden llegar a ver en alguna bibliografía de que se pueda terminar en un sitio, lo que estaría indicando el almacenamiento de esos tokens en ese sitio, es decir, que no se consuman los tokens, como en este caso, sino que se almacenen en un sitio. Lo que no puede ocurrir jamás es que una red de Petri termine solamente con un arco de salida, que no vaya ni a un sitio ni a una transición. ¿De acuerdo? Bueno, dicho todo esto y entendiendo un poco el funcionamiento de las transiciones, cuándo se habilitan, cuándo no, cómo se van propagando los tokens entre los diferentes sitios a partir de la habilitación de las transiciones, representando la ejecución de una red, es que vamos a poder modelar situaciones complejas, como le dije al principio de la explicación, como pueden ser sistemas concurrentes o conceptos que son muy vistos en la informática, por ejemplo, la exclusión mutua o la sincronización, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y les voy a marcar cuando hablamos de exclusión mutua y cuando hablamos de sincronización. Bueno, este ejemplo dice que se desea modelar un campeonato de tenis amateur en un club de la ciudad. Las personas interesadas en participar llegan al club y forman una única fila, esperando para abonar la inscripción al campeonato. Hay un solo cobrador que puede atender de a una persona por vez. Una vez abonado el torneo, la persona o jugador espera por algún otro jugador para disputar su partido. Luego, ambos jugadores pasan a jugar su partido a cualquiera de las dos canchas que posee el club. En una cancha solo se puede jugar un partido por vez. Si las dos canchas se encuentran ocupadas, deben esperar a que se libere alguna de ellas para poder jugar su partido. Una vez finalizado el partido, se retiran a la zona de vestuarios para finalmente retirarse del club. Bueno, en primer lugar, lo que tienen que focalizar es qué es lo que va a representar un token. Bien, entonces, en primer lugar acá, las personas interesadas en participar estarían siendo representadas por un token. Y todo el flujo que va ocurriendo con las personas, es decir, todo lo que va ocurriendo con cada token que está representando una persona, al menos al principio de la red, es lo que vamos a ir modelando, ¿sí? Entonces, vamos a tener un generador de token, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dicen de que van llegando jugadores constantemente. Bien, entonces recuerden que el generador de token era una transición que constantemente generaba tokens. En este caso, token igual a persona. ¿Ok? Como nos dice de que existe una única entrada, vamos a tener un único generador de token. Si nos dijera, por ejemplo, de que el club donde existen las canchas de tenis tiene dos o más puertas, bueno, puertas de ingreso, ¿no? Podríamos tener dos o n generadores de tokens, ¿sí? Que generen constantemente personas, representando de esta manera de que las personas ingresan por diferentes puertas. ¿Bien? Entonces llega un jugador, se llama la primera transición, que va a generar constantemente tokens. Esos tokens se van a ir
depositando en este sitio que se llama jugador esperando para pagar. Recuerden lo que decía el dominio, que el jugador tenía que pagar, ¿sí? Y para pagar existía un solo cobrador, ¿sí? Por lo tanto, eso lo que nos está indicando es que los jugadores van a poder pagar de a uno. ¿Bien? Entonces, ¿cómo modelo eso? Voy a tener un sitio en donde estaré representando de que se está abonando la inscripción. Como acá puedo tener, en este sitio, puedo tener a lo sumo un token por vez, porque existe un solo cobrador, necesito modelar este sitio que aparece acá, ¿sí? Para ir bloqueando esta red cada vez que ingresa un jugador. Esto es lo que llamamos exclusión mutua y vamos a prestar atención en cómo funciona. Por este lado dijimos de que tenemos un generador de token, por lo tanto acá vamos a tener un montón de tokens, es decir, la transición por este lado estaría habilitada constantemente. Como yo puedo estar o debo representar que se abone de a un jugador por vez, necesito este sitio con un token que vaya a la transición. ¿Para qué? Para que cuando se habilite esta transición se remueva un token de acá, se remueve este token de acá, se genera un token acá, ¿sí? Y por este lado no va a poder ingresar otro jugador al abonando. ¿Por qué? Porque acá me falta un token en ese instante y esta transición estaría deshabilitada. ¿De acuerdo? De esa manera, yo lo que me garantizo es que cuando se habilita esta transición, como se remueve este token y se genera un token acá, cuando tenga un token acá que está representando que un jugador está abonando, no pueda otro jugador por este lado ingresar a abonar porque esta transición está deshabilitada porque me falta el token aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a poder ingresar otro jugador a abonar? Cuando finaliza la inscripción, es decir, cuando se habilita esta transición, que además de generar token para acá, y ahora vamos a ver cómo sigue esta red, va a generar otro token al sitio cobrador libre, de manera tal de habilitar la transición para el que sigue. Bien, de esta manera estamos modelando la exclusión mutua, ¿sí? Recuerden, en general, el concepto de exclusión mutua lo que dice es que es proteger un recurso, ¿sí? Esto es muy utilizado, por ejemplo, en los sistemas operativos. Los sectores de memoria que son accedidos por diferentes procesos, cuando son accedidos por un proceso, se genera una exclusión mutua para que a esa porción de memoria que accedió el primer proceso no puedan acceder el resto. Entonces, de esta manera, hago una exclusión mutua sobre determinados sectores de memoria cuando son accedidos por un proceso, bloqueando el acceso al resto de los procesos. Este concepto de exclusión mutua se aplica a los sistemas operativos en lo que hablamos cuando hablamos de memoria, como a la programación concurrente, cuando dos procesos o más quieren acceder a un mismo recurso, y así a muchas situaciones de la programación o de situaciones que tengan que ver con nuestra carrera. Entonces, sigamos con la red. Esto es exclusión mutua, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando terminaba de abonar un jugador? Tenía que esperar por otro jugador para acceder a una cancha de tenis. ¿Se acuerdan, no? Entonces, una vez que finaliza la inscripción, además de liberar el token para acá para que se pueda empezar a cobrar a otra persona, lo que acabamos de ver, también se va a generar un token para este lado. Y acá va a haber un token esperando por un oponente. ¿Bien? Fíjense qué ocurre acá. Cuando lleguen jugadores acá estaría, si va para este lado, estaría jugando en la cancha 1,
si va para este lado estaría jugando en la cancha 2, pero lo que hago es tener dos sitios de entrada a esta transición, lo que hace que aquí, en este sitio, al menos tenga que tener dos tokens para habilitar esta transición. Lo mismo ocurre para este lado, ¿no? Entonces, acá aparece el otro concepto que les decía al principio, que es la sincronización. Cuando yo quiero sincronizar, lo que hago es poner tantos arcos con arcos de entrada hacia la transición como token quiero que lleguen a ese sitio esperándose. Bien, entonces cuando llegan tokens a este sitio, repito, van a tener que llegar al menos 2 para habilitar esta transición o al menos 2 para habilitar esta transición. De esa manera yo estaría habilitando, ¿sí?, y representando lo que dice el dominio de que cada jugador tiene que esperar un oponente. Es decir, dicho de otra forma, el partido no puede empezar si no hay dos jugadores en cada cancha. ¿De acuerdo? Acá aparece otro concepto que no vimos hasta el momento, que es el no determinismo. Cuando llegan dos tokens o un token acá, en este caso acá tienen que llegar dos tokens para habilitar esta transición o dos tokens para habilitar esta transición, yo no tengo forma de determinar si van a ir para acá los dos tokens o van a ir para acá los dos tokens, ¿sí? Eso se llama no determinismo, es decir, lo va a decidir aleatoriamente la red de Petri, ¿ok? Entonces, cuando haya tokens, perdón, en un sitio que va hacia dos transiciones diferentes, esos tokens pueden ir para un lado o para el otro y yo como analista no tengo forma de determinar si vienen para un lado o si vienen para el otro. Bien, entonces, repito, acá aparece el concepto de sincronización, que es se tienen que acumular determinada cantidad de tokens para habilitar esta transición y avanzar. Bien, en este caso tienen que llegar dos jugadores para comenzar este partido, dos jugadores para comenzar este otro partido. Bien, una vez que los jugadores empiezan a jugar, la restricción que teníamos de dominio es que se puede jugar de a un partido a la vez. Entonces, bueno, acá aparece un concepto que ya vimos al principio de este problema, que es la exclusión mutua. ¿Qué voy a tener que proteger? Voy a tener que proteger la cancha, ¿sí? Es decir, se va a poder jugar de a un partido por vez. Por lo tanto, aparece un nuevo sitio con un token que va a determinar la habilitación o no de esta transición. Es decir, cuando esta transición se habilite porque llegaron dos jugadores aquí, se van a generar dos tokens para representar que los dos jugadores están jugando en la cancha. Se va a remover este token, ¿sí? Lo que va a hacer de que si llegan otros dos jugadores no puedan entrar porque me va a faltar el token acá y esta transición va a estar deshabilitada. Bien, y mientras los dos jugadores estén en la cancha, es decir, mientras no se habilite esta transición, no van a poder entrar otros dos. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con la cancha 2. ¿Sí? Tengo que protegerla, aparece una exclusión mutua para la cancha 2. Presten atención a los nombres, todas las transiciones y los sitios están con nombre y todos son diferentes. Por más que estén modelando cosas parecidas, no puede haber nombres repetidos en las redes de Petri y todos los componentes, es decir, excepto los tokens, ¿no? Todas las transiciones y todos los sitios tienen que tener nombre. ¿Bien? Bueno, lo que decía el modelo, o el problema mejor dicho, es que una vez que finalizaba el partido, iban a un único vestuario y se retiraban del club, que es lo que estaría modelando en este sitio. Es decir, cuando finalizo este partido en la cancha 1, ¿qué hago? Genero dos tokens para modelar de que hay dos personas en el club, en el vestuario, perdón. Genero otro token para acá. ¿Para qué? Para que puedan entrar los siguientes dos jugadores. Bien, es decir, habilitar esta transición. Y una vez que los jugadores están en el vestuario,
puedo retirarme del club modelado a través de una transición en donde se consumen los tokens. Esto se repite obviamente por este lado, en la cancha 2, ¿no? Cuando finaliza un partido, habilito la exclusión mutua para los siguientes dos jugadores en la cancha 2, genero 2 tokens hacia el vestuario y luego se pueden retirar del club de jugadores. ¿Sí? Importante ver la cantidad de arcos de salida que represento desde la transición a este sitio, ¿sí? Porque me va a estar representando si sale un jugador o si sale dos jugadores de la cancha, ¿sí? Entonces, si yo pusiese un solo arco aquí, estaría diciendo, bueno, jugaron dos personas en un determinado momento, pero solo salió una. ¿Está bien? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Existe una variante a esta solución que es qué pasa si una vez que se habilita esta transición o esta transición, en vez de poner un arco de salida, en vez de poner dos arcos de salida, pongo uno solo, ¿bien? En cuyo caso acá el token me estaría representando un equipo y no me estaría representando un jugador. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible. Se los voy a mostrar rápidamente para no hacer tan extensa la explicación. Fíjense cuál es la variante. Cuando se habilita la cancha, ¿sí? Porque llegaron dos acá y acá tenía uno, ¿sí? Cuando se habilitó esta transición, yo podría generar un solo arco de salida. Como les decía, si lo hago de esta manera, el token en este sitio estaría representando un equipo y no estaría representando una persona. Muy importante, si lo hago de esta manera, el nombre que le ponga al sitio. Bien, fíjense que este sitio va a dejar de llamarse tenistas jugando en cancha 1 y va a empezar a llamarse jugando pareja en cancha 1. Es decir, el nombre de ese sitio va a determinar si esta red es correcta o no, además de su funcionamiento, ¿no? Pero es muy importante el nombre que le pongan al sitio porque estamos indicando qué es lo que me está representando el token cuando llega al sitio, ¿ok? Entonces, se habilita esta transición, se remueven dos tokens, se remueve cada jugador, se genera un nuevo token. Ahora el token cuando llega acá representa un equipo. Cuando se habilita esta transición, genera un token para acá para desbloquear la exclusión mutua. Y muy importante, tener dos arcos de salida, porque ahí sí yo no puedo representar de que los jugadores salen como equipo hacia el vestuario, sino de que cada jugador sale individualmente de la cancha. Eso es lo que tengo que representar, por eso aparecen estos dos arcos de salida, de manera tal de que cuando llega un token a el sitio utilizando vestuario, vuelve a representar el token un tenista y no un equipo. ¿De acuerdo? En esta instancia el token representa un equipo, en esta instancia un token representa un tenista. ¿De acuerdo? Muy bien, acá están las dos alternativas de solución, son las dos válidas teniendo en cuenta estas salvedades que les hice, ¿sí? De los nombres de los sitios y tener cuidado cómo hago para representar la salida de los jugadores de cada cancha. Bien. Bueno, esta sería la variante de solución, ¿sí? Representando a la pareja como un equipo, ¿sí? Y esta es la otra variante representando cada token un tenista. Bien. Bueno, llegamos hasta acá. Espero haber sido claro. Nos vemos en la